Hola, ¿cómo están? El otro día hice unas historias hablando un poco de la potencia en el deporte y una de las cosas quizás principales y que de lo que por ahí quisiera hablar ahora es que muchas veces cuando queramos leer información sobre el tema nos va a tocar encontrar distinta terminología. A veces vamos a encontrar conceptos como fuerza rápida, conceptos como fuerza potencia, conceptos como fuerza explosiva, fuerza velocidad, fuerza reactiva. Digo, hay un montón de terminología y ni siquiera entre los autores y los referentes del tema se terminan de poner de acuerdo. Entonces imagínense que yo no me voy a poner ahora a hablar de conceptos ni de términos porque me parece que es innecesario, pero sí está bueno quizás para empezar como a acomodar, decir, bueno, existen una cantidad de métodos que se proponen para la mejora de la fuerza potencia en el deporte y que quizás lo primero que tengo que pensar es si ese método realmente estoy en condiciones de poder aplicarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Si mis deportistas no están adaptados a cierto tipo de trabajos, como pueden ser los trabajos de levantamiento olímpico, los trabajos de pliometría, los ejercicios balísticos, lo más probable es que para cuando quiera agarrar un método de entrenamiento, como puede ser el método de contrastes, y tenga que combinar trabajos de fuerza máxima con trabajos de fuerza explosiva, ¿sí? Se va a poner muy difícil, no solamente porque quizás no puedan responder a esos estímulos, sino que porque lo más probable es que no puedan lograr eso que te estás proponiendo. E inclusive si lo pueden lograr, a costas quizás de sobrecargas o de que aparezcan dolores, molestias, pinchazos. Recuerden que el tejido conectivo, el tejido blando, tarda mucho más en adaptarse que la musculatura. Entonces hay que pensar que si quiero incorporar un método de entrenamiento combinado de diversas manifestaciones de la fuerza para mejorar la potencia, entonces quizás lo que tengo que hacer es buscar de modo progresivo y no agresivo, como digo yo, que son los métodos de entrenamiento, para llegar a lograr eso que quiero lograr. En este caso, si pretendo hacer trabajos de pliometría, quizás pensar primero en ejercicios sencillos, ¿sí? Si pretendo incorporar los ejercicios balísticos con kettlebell, entonces tengo que preguntarme si tengo las kettlebell primero y si tengo el tiempo necesario para el aprendizaje. Y ni hablar si quiero incorporar ejercicios de levantamiento olímpico, que como explicaba el otro día, no es la técnica lo que mejora la potencia en el deporte, sino la manipulación de los componentes de la carga que hago con esa técnica. Pero ahora, si yo no me puedo dar el lujo de manipular esos componentes de la carga, porque mis deportistas todavía no tienen una ejecución eficiente de ese levantamiento, quizás tampoco sea el ejercicio que me sirve, a pesar de que es lo que proponga el método de entrenamiento. Entonces mi propuesta en realidad tiene que ver con, si yo entiendo que los levantamientos y la pliometría, por ejemplo, y los balísticos llevan un tiempo de aprendizaje larguísimo y no tengo tanto tiempo, porque no me da, porque tengo que competir, por el motivo que fuera, entonces quizás tengo que buscar alternativas más sencillas que puedan favorecer a esa estimulación que estoy buscando. Entonces a veces tanto circo, como la combinación de ejercicios complejos y qué sé yo, y mucho peso, quizás no me sirve tanto como lo simple, pero ejecutado de forma eficiente. Una sentadilla con salto quizás tenga la misma expresión de fuerza-potencia con el tiempo que un levantamiento. Posiblemente no tengan la información específica para decirles esto, pero sí tienen correlación por el tipo de fibras que favorece, por el sistema energético según las intensidades que manejo. Entonces quizás lo que estaría bueno es empezar a proponer eso, trabajos más simples, pero más efectivos y eficientes. Por otro lado, cuando no te puedes poner de acuerdo con un profesional porque no sabes de qué manifestación de la fuerza está hablando, porque cada uno tiene su propia terminología, quizás se reduce a describir las intensidades y los volúmenes. Si yo te describo que una intensidad es al 85% de un levantamiento con de 3 a 5 series, con 3 minutos de descanso, digo, ya sabés que estamos hablando de un tipo de trabajo. Si yo le llamo fuerza-potencia,
y vos le querés llamar de otra manera, bienvenido sea, pero podemos hablar de lo mismo. Inclusive con la fuerza explosiva. Hay 1000 conceptos de fuerza explosiva. A mí me gusta ese concepto porque me permite diferenciarlo de la fuerza potencia, que son a intensidades más bajas en relación a la fuerza potencia y posiblemente me permita mayor duración en el ejercicio y en el bloque total. Entonces, si yo me siento con vos de decirte, no, yo trabajo al 40%, tanta cantidad de repeticiones en tantas series y con estos tiempos de recuperación, vos ya entendés de lo que estoy hablando. Entonces, les propongo dejar de discutir sobre terminología y cuestiones conceptuales que ni los autores se ponen de acuerdo y empezar a hablar de intensidades, de componentes de la carga y nutrirnos de todas esas, de todo ese conocimiento, esa información que también viene de lo empírico y no solamente de la evidencia. Y por último, evaluar qué de todas estas cosas que se hablan de entrenamiento me conviene con mis deportistas, cuál es mi contexto, qué materiales cuento, cuál es la realidad de estos deportistas, si se alimentan de una manera determinada, si descansan, si no descansan, cómo se están recuperando. Y a partir de eso, animarse a crear sus propios métodos o modelos de entrenamiento que estén relacionados a las necesidades específicas de sus deportistas. Así que bueno, esa es mi propuesta. Reflexionar sobre los métodos de entrenamiento ya conocidos, analizar el contexto, dejar de pelear por terminología que no tiene sentido y empezar a hablar con profesionales, quizás sobre intensidades y sobre volúmenes. Y les puedo asegurar que vamos a poder hablar el mismo idioma, así vos hayas leído un autor y yo haya leído otro. Que tengan muy lindo día y espero que les aporte.